Es el mensaje, Señor, de las buenas nuevas de salvación de Jesucristo. Te lo pedimos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Bueno, estamos ahí en Gálatas 6, versículo 1. Vamos a comenzar. Dice el apóstol Pablo, después de que él ha hablado ya de lo que es vivir en el espíritu y no en la carne, pues ahora él dice lo siguiente en el versículo 1 de Gálatas 6. Dice nuestro hermano Pablo, dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Es lo que está diciendo ahí el apóstol Pablo. Pero ahora bien, ¿qué tiene que ver lo dicho por el apóstol Pablo con lo anterior? Hablando sobre las obras de la ley, la circuncisión, la justificación, la salvación por la fe, Abraham, la carne, el espíritu, etcétera. ¿Por qué ahora él viene hablando sobre que si alguien es sorprendido en alguna falta, que deben de restaurar a tal persona con mansedumbre? Bueno, porque él continúa con la aplicación de la doctrina de la justificación en términos de conquista de la carne. Lo que Pablo nos quiere dejar entender es que si hemos sido justificados, salvos y perdonados mediante la fe, ahora lo que él quiere es que ahora podamos nosotros mortificar nuestra carne, nuestro pecado, y que vayamos creciendo en santidad. Porque recuerden, Pablo ya había hecho una disensión entre las obras de la carne y el fruto del Espíritu. En el capítulo 5, él ya habló de todo esto. Pero Pablo bien sabía que dentro de la iglesia, dentro de la reunión de los creyentes, iban a surgir conflictos entre los creyentes y los no creyentes. Pablo bien sabía esto. ¿Por qué? Porque Pablo había sido inspirado por el Espíritu Santo, por Dios mismo. ¿Y cuál es el gran ejemplo de conflicto en el contexto de esta carta? ¿Cuál es el problema? Los judaizantes. Eso es lo que Pablo está tratando. Los judaizantes habían agregado al evangelio las obras de la ley. Los judaizantes decían que no era suficiente solamente creer en Cristo, sino que ellos tenían que ahora también practicar las obras de la ley. Y Pablo dice, no es así. Ya no es así. Y vimos el domingo pasado que estos falsos hermanos, los judaizantes, hicieron esto como fruto de la carne y no como parte del Espíritu. Pablo bien les hace saber a los creyentes que lo que los judaizantes estaban haciendo era fruto de la carne. ¿Y la carne qué es? La naturaleza caída y corrupta del ser humano. Por eso es que Pablo ahora está hablando en que si alguno fuere sorprendido en alguna falta, porque él bien sabía que los cristianos van a seguir fallando, pecando. Ahora Pablo les manda a los creyentes de Galacia que si algún hermano verdadero es hallado en alguna falta o en un grave pecado, debe de ser ¿qué? Pisoteado, expuesto, apuntado desde el púlpito. Dice Pablo que debe de ser restaurado. ¿Con qué? Con mansedumbre. Eso es un fruto del Espíritu Santo. Y esto se los dice a los que son espirituales, no a los carnales. Pero noten algo. ¿Quiénes cayeron en un grave pecado? Los Gálatas. Los Gálatas habían caído en un grave pecado porque ellos estaban poniendo más atención a lo que los judaizantes les estaban diciendo y no estaban siendo ellos atentos al evangelio. ¿Y quién los estaba corrigiendo para ser restaurados? Pablo. Pablo estaba corrigiendo lo deficiente y lo que Pablo quería es que ellos se arrepintieran y regresaran al evangelio. Me imagino que Pablo había escuchado que los judaizantes habían sido hombres perversos que estaban pervirtiendo el evangelio, y Pablo quizás escuchó esto 1, 2, 3 veces, pero ahora Pablo tiene que poner una disciplina
Ahora Pablo tiene que corregir lo deficiente y Pablo ahora envía esta carta en forma de disciplina. Porque él no es un hombre que solamente hablaba suave, sino que él hablaba duro, pero con humildad. Él lo hacía con amor, porque en él había una preocupación por las iglesias de Galacia. Pero ¿recuerdan el orden que nos dejó Cristo acerca de la disciplina? En Mateo 18. Vayamos ahí. Vamos a Mateo 18. Y ese sermón, pues mis hermanos, me costó mucho prepararlo. Son temas difíciles. Mateo 18, versículo 15 al 20. Espero que entiendan todo lo que vamos a hablar hoy. Quizás me tarde un poco más de lo normal, porque aquí tengo 3 hojas y parte de la 4ª también. Mateo 18, 15 al 20. ¿Lo tienen? Dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él a solas. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo ¿a qué? A la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano, como un no creyente, como un incrédulo, como un impío. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Hemos escuchado donde muchos predicadores de las iglesias motivacionales o de la prosperidad solamente hablan de este versículo, declara, tú puedes desatar, atar lo que tú quieras, una bendición o no. Pero ¿cuál es el contexto de esto? La disciplina en la iglesia. No es si tú puedes atar o desatar una bendición del cielo para tu vida o para alguien más. A eso no se refiere Cristo. Lo que él está diciendo aquí es que Dios está dándole a los creyentes, a los ancianos, a los pastores, autoridad para que ellos hagan y deshagan aquí en el cielo o en la tierra, para tomar decisiones dentro de la congregación. A eso se refiere. Versículo 19 dice, otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Ahí está diciendo que si 2 se ponen de acuerdo acerca de cualquier cosa aquí en la tierra, pues se le va a dar, si es la voluntad del Padre. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Ahora, este versículo usualmente es usado para indicar que donde hay 2 o 3 cristianos en una reunión de oración, ahí está él. Bueno, esa es una ilustración legítima, pero a veces olvidamos o a veces no sabemos por qué Jesús dijo esto o el contexto. Cristo lo dijo para que los creyentes puedan ejercer la disciplina dentro de la congregación, entre los cristianos. Cristo nos dice que cuando sea necesario aplicar la disciplina, Él está ahí como testigo. Y todo aquel que practique y aplique la disciplina, ellos lo van a estar haciendo ¿con qué? Con la autoridad dada por Cristo mismo. A eso se refiere este versículo, o Cristo cuando Él dice esto, dándonos la autoridad de que si alguien es hallado practicando algún pecado tan grave, aquí nos dio una orden de cómo debemos de hacerlo. Si alguien peca contra ti, ve tú a solas con él. Si no te oyere, pues ve por 2 o 3 hermanos más. Y si no escucha a ellos ni a ti, pues dilo a la iglesia. Y si no escucha a toda la iglesia, pues échalo fuera. Tenlo como un gentil y publicano, como un no creyente.
A eso se refiere aquí Cristo, dando la autoridad, que los pastores, los ancianos tienen la autoridad, y no solamente ellos, sino también los congregantes, para echar fuera a alguien que está practicando el pecado y se le habla una y otra vez y no deja de hacerlo, pues se le echa para afuera. De eso está hablando aquí Jesucristo. Mis hermanos, entendamos algo. No cometamos el error de aplicar la disciplina en cada falta mínima. Eso sucede a veces en muchas iglesias. A veces por una falta, un error tan mínimo se aplica la disciplina. Pero en Mateo 23 al 28, Jesús nos habla de que sí existen pecados más graves que otros. Vayamos a Mateo 23. Versículo 23 al 28. Y aquí Cristo está reprendiendo seriamente a los escribas y fariseos. Mateo 23, versículo 23 al 28. Dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el enaldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. ¿Qué estaba sucediendo aquí? ¿Por qué Cristo habla de esto? Bueno, estos hombres sin duda diezmaban una décima parte de estos cultivos, pero estaban extremadamente centrados en cosas de poca importancia, descuidando el alma de la piedad. Ellos sí diezmaban sus cultivos, pero Jesús le dice a ellos: y dejáis de hacer lo más importante de ¿qué? De la ley. Esos hombres estaban dejando lo que era más importante de la ley: la justicia, el ser justos con el prójimo, la misericordia y la fe. Ellos no estaban practicando estas tres cosas. Mis amados, ¿nosotros podemos caer también en este error o no? Nosotros como cristianos podemos ofrendar y decir: ya cumplí con Dios. Pero ¿qué tal si, mis amados, dejamos de practicar la justicia, la misericordia y la fe? ¿De qué nos sirve la ofrenda? ¿De qué nos sirve si damos o hacemos una obra de caridad y ayudamos al necesitado, pero en nuestro corazón hay algo en contra de alguien más, de otro hermano? Nuestro corazón no está siendo limpio, y esa ofrenda pues no es vista de agrado ante los ojos de Dios. Esto es lo que esos hombres estaban haciendo, y estaba mal. Habían dejado lo más importante, lo más esencial: la justicia, misericordia y la fe. Pero Jesús le dice: esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Y yo aquí no los quiero forzar a que ofrenden. No estoy usando esto para que diga: bueno, el hermano me dice que tengo que cumplir con esas tres cosas y ofrendar también. Mis amados, aquí está en la cajita, pero aquí el que quiera, el que pueda, va a ofrendar. Y sigue diciendo ahí Cristo en el versículo 25: ay de vosotros, escribas y fariseos, otra vez, hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos ¿de qué? De robo y de injusticia. Ahí vemos que ellos no eran justos, estaban quebrantando quizás el practicar y ser justos. Ellos se limpiaban por fuera, pero por dentro estaban sucios. Versículo 26. Fariseo ciego, dice Cristo, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a ¿qué? Blanqueados, dice,
Porque por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Aquí lo dice Jesús porque ¿quién era Jesús? ¿Era solamente un hombre en particular o un hombre ordinario? Era Dios encarnado. Cristo conocía los corazones de esos hombres, tanto como Él conoce nuestros corazones, mis amados. ¿Y por qué es que hacemos lo que hacemos? ¿Qué hay en nuestro corazón? Estamos nosotros siendo más como los fariseos, hipócritas, ciegos, que aparentamos ser cristianos, pero quizás actuamos peor que los demonios. No somos justos, no amamos, estamos llenos de robo, de pecado. Ellos en su exterior se miraban bien. Se miraban como hombres perfectos, santurrones, religiosos, pero estaban corrompidos, sucios por dentro. Estos eran esos hombres. Versículo 28 dice, así también vosotros por fuera la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Aquí vemos a Jesús de la Biblia y vemos que este hombre les hablaba así a quienes, a los que se creían perfectos, mejores que los demás, porque eso merecían ellos. Eran conocedores de qué, de la ley, pero no eran practicantes de la ley. Si nuestro enfoque fuera el enjuiciar cada transgresión dentro de la iglesia no tendría tiempo para otra cosa, sino solo disciplinar todos los errores, incluyendo los demás, los más mínimos. Algunas congregaciones te disciplinan del servicio en la obra del Señor por ser impuntual, por olvidar tu Biblia en casa, te disciplinan. Si sirves en alabanza y olvidas tu Biblia y llegas unos minutos tarde, te bajan, te quitan. O si llegas 5 minutos tarde a la oración, te dicen, o yo he escuchado que han dicho, disciplinemos a esos sin misericordia, sin tolerancia. ¿Y qué sucede? Si aplica esta norma y al primer día ni tal persona pudo cumplir con lo que él dijo y después quitan lo que él quería. Yo he escuchado esto. Ponen ciertas normas y hay hombres que se levantan y dicen, no, aquí no va a haber tolerancia. El que llegue tarde se le va a disciplinar, se le va a quitar del servicio de la obra del Señor. Y esa persona que quería su capricho se le cumple, pero cuando se empieza a practicar esta norma, pues ni él puede cumplir esto. Y ya ven que algunos hermanos no cumplen con esa norma y la quitan. Exigen mandamientos de hombres, exigen normas que ni ellos pueden cumplir. ¿Qué dijo Jesús en Mateo 23, versículo 3 al 4? Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Aquí Jesús les dice a los discípulos y a la gente que estaba ahí, todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Cuando esta persona dijo, disciplinemos y pongamos estas normas sin misericordia y sin tolerancia, algunos hermanos cumplieron con lo dicho, pero este hombre que dijo esas palabras fue igual que los escribas y fariseos.
Él exigía de los demás, pero ni él podía cumplir lo que él había dicho, que se imponiera. Era solamente un capricho para él, quizás aparentar ser más espiritual que los demás, y ni él podía cumplir esto. Es algo que pasa en muchas congregaciones, y en vez de edificar, daña la iglesia. Cuando todo eso se hace, mis amados, se ve más favoritismo, quizás porque son familiares, son familia, y a los demás no los toman en cuenta. Cosas antibíblicas, mis amados, que, como dije, si nos enfocamos en disciplinar y a alguien que cometa un error tan mínimo, eso está mal. Que te disciplinen por olvidar tu Biblia en casa, eso a cualquiera le puede pasar, ¿no? ¿Qué tal si hubiera sido el pastor que ese día iba a predicar? Se le iba a disciplinar, ¿y quién iba a predicar? ¿Se imaginan? Porque todo lo que se va a imponer va a ser para todos, no para solamente algunos. Que seamos parejos. Así que, mis amados, la iglesia es, número uno, triunfante porque somos militantes. ¿Por qué? Porque estamos en una guerra constantemente. Recuerden que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad. Y por ende también la iglesia es, número dos, un hospital. Somos como un hospital. Somos llamados no para dispararle al herido, sino para ¿qué? Para sanarle, para restaurar a aquel que ha fallado, aquel que ha cometido algún grave error, un grave pecado. Hemos sido llamados, dice el apóstol Pablo, ¿qué es lo que él dijo ahí? Restaurarle ¿con qué? Con mansedumbre. Con mansedumbre. Hermanos, el objetivo de la disciplina es con el fin de que el hermano o la hermana vayan al Señor, no al pastor. Al Señor, no al diácono. Arrepentidos y que vuelvan al cuerpo de Cristo para que sean restaurados. Ese es el fin de la disciplina. Ese es el motivo por el cual se debe de practicar la disciplina. Y ya hemos tenido estudios sobre esto, ordenanzas que deben de estar en una iglesia bíblica del Señor. Vayamos a la primera carta a los Corintios. Capítulo 5, versículo 1 al 6. Y voy a leer la versión de la Biblia de las Américas. Está un poquito más claro. Primera a los Corintios 5, 1 al 6. Y yo sé que hemos escuchado esta parte de la Biblia muchas veces. Dice, en efecto, dice la Biblia que yo estoy leyendo, se oye que entre vosotros hay inmoralidad, y una inmoralidad tal como no existe ni siquiera entre los gentiles. Pablo dice que aquí había un caso de inmoralidad que ni siquiera se permitía, ni se escuchaba entre los que no eran cristianos, entre los incrédulos. Quizás esto le causó vergüenza y pena a Pablo. Quizás algunos gentiles escucharon y quizás dijeron, mira lo que pasa en la iglesia de los cristianos, hay inmoralidad. Dice, al extremo de que alguno tiene mujer, la mujer de su padre. Y os habéis vuelto arrogantes en lugar de haberos entristecido, para que el que de entre vosotros ha cometido esta acción fuere ¿qué? Expulsado, dice esta versión. Y la Reina Valera dice, ¿no deberíais más bien haberos lamentado para que fuese quitado del medio de vosotros el que cometió tal acción? Pero mire cómo dice, ¿qué palabra utiliza la Biblia de las Américas? Dice, para que fuese ¿qué? Expulsado del medio de vosotros.
Ahí él no solamente dice echado fuera, expulsado, aquel que tiene a la mujer de su padre. Eso es algo grave, ¿no? Pero sigue diciendo el apóstol Pablo, dice, pues yo por mi parte, aunque ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, como si estuviera presente, ya he juzgado al que cometió tal acción. ¿En el nombre de qué? De nuestro Señor Jesús. Cuando vosotros estéis reunidos, ahí vemos que Pablo los llama a ellos a reunirse, ¿a hacer qué? A tomar una decisión acerca de lo que estaba pasando en esta iglesia de Corinto. Pablo quería que ellos trataran con este caso de inmoralidad. Dice, yo no estaré ahí con ustedes, pero mi espíritu estará con ustedes cuando vosotros estéis reunidos y yo con vosotros en espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesús. Entregad a ese tal, a Satanás, para la destrucción de qué? De su carne, de su pecado, de sus deseos pecaminosos, para que eso muera. Para que eso muera. ¿A fin de qué? De que su espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Ahí está el fin, por el cual debe de ser ese hombre que expulsado. Para la destrucción de su carne no significa que para que él sea destruido en el infierno. Dice, con el fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Ahí vemos que Pablo está llamando a los creyentes de Corinto a que ellos apliquen la expulsión. Aquí ya no era de, como dijo Jesús, mira, ve, repréndele tú y solo. Lleva después 1, 2, 3 testigos y si no quieres escuchar, pues dilo a la iglesia. Aquí vemos que es algo de gravedad. Y Pablo dice, para que él sea expulsado, para la destrucción de su carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor. Nuestra jactancia no es buena, dice Pablo. Ahora él también reprende a estos hermanos, porque ellos ya sabían de este caso de inmoralidad y no hacían nada al respecto. Pero aquí Pablo toma la acción y escribe esta carta. Esta carta, primera a los Corintios, es una carta de reprensión. Versículo 6, vuestra jactancia no es buena. ¿No sabéis que un poco de levadura fermenta toda la masa? Limpiad la levadura vieja para que seáis masa nueva, así como lo sois sin levadura, porque aún Cristo, nuestra Pascua, ha sido sacrificado. Y en la segunda carta a los Corintios vemos que este hombre vuelve arrepentido y es restaurado. Fue expulsado, sí, pero él se arrepintió. No recuerdo en qué porción de la segunda carta a los Corintios está. Pero es lo que él dijo, que aplicaran la disciplina, la expulsión. El resultado fue algo bueno. Ese es el fin por el cual debemos nosotros también practicar la disciplina. Cuando sea algo grave, algo que cause pena, vergüenza. Pero cosas mínimas como que olvides tu Biblia en casa o que llegues poquito tarde, no, eso no se va a hacer aquí. A veces podemos ir a un extremo, mis amados, que causa daño. Y aparecemos más dictadores y como que somos dueños de rebaño, y cuando el rebaño es de Cristo, no es del pastor, no es de un predicador, de alguien que enseña, de nadie es. Cristo ha comprado a su iglesia. Cristo la compró, Cristo los compró a ustedes con su sangre. Así que tal persona primero será excomulgada de la iglesia, segundo será expulsada en el terreno de Satanás, ajeno a los medios ordinarios de la gracia, con la meta de que se arrepienta y esa persona sea restaurada. Con ese fin. Pero en el caso de los judaizantes, Pablo los denuncia a ellos, porque él bien sabe que no son hermanos en Cristo. Pablo los llama como falsos hermanos, porque ellos estaban pervirtiendo el evangelio. Pablo no manda que esos hombres sean disciplinados,
a que impongan la disciplina, él más bien va con todo contra esos hombres que están pervirtiendo el evangelio, que quieren agregar que las obras de la ley a la gracia de Dios. Y Pablo les llama falsos hermanos. Por esa razón Pablo dice: vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Regresemos allá a Gálatas 6:1. Y de todo esto habla Pablo: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, ya vimos lo que se debe de hacer. Dice: vosotros que sois espirituales, si es que son espirituales, si son carnales, si no son hermanos, no son creyentes, pues no van a poder ustedes restaurar a tal persona con mansedumbre. Dice: restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. De esta forma, teniendo que en mente a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Dice Pablo. Eso significa pensando en ti cuidadosamente antes de aplicar el juicio a un hermano. Antes de aplicar una disciplina severa, más de lo que se debe de aplicar. Pablo dice: piensa como si fueras tú. Dice el dicho: trata a los demás como quieres que te traten. ¿Han escuchado ese dicho? Bueno, eso es lo que Pablo está diciendo a los Gálatas. Así como quieres que te traten a ti, tú trata a tu hermano si es que es hallado en alguna falta. Tienes que ir ante él y tratar de restaurar su vida espiritual con mansedumbre, siendo manso. No con palabras ofensivas, no con palabras que lo van a destruir aún más y hacer sentir mal. Bueno, queremos, sí, hermanos, reprender al hermano, decir: tienes que venir al Señor y arrepentirte de tu pecado. Arrepiéntete, el Señor está ahí para perdonarte. Pero siempre con qué, con mansedumbre. Y hay hombres que predican la palabra cuando saben de que alguien ha cometido un mal. ¿Y qué usan? ¿Para qué usan este púlpito después? Para tirar indirectas, para señalarlo desde el púlpito. Entonces, ¿en dónde está ahí la restauración? ¿En dónde está la mansedumbre? ¿En dónde está la humildad? Dice él que lo hagas pensando en ti, no sea que tú también seas tentado. Mis hermanos, no estamos exentos de que nosotros caigamos en un grave pecado. Somos humanos, somos carnales, somos mortales, somos imperfectos. Y dentro de nosotros todavía están las concupiscencias, los deseos pecaminosos. Somos creyentes, sí, pero nuestra carne todavía está avivada. Y tenemos que nosotros mortificar, hacer morir esos deseos. ¿Con qué? Con la palabra del Señor, en la oración, con la reunión, comunión de los santos, en animarnos unos a los otros, ministrarnos. Primera carta a los Gálatas 10:12. Primera a los Corintios. Primera a los Corintios 10:12 dice el apóstol Pablo: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Son palabras que el apóstol Pablo pues bien sabe que los creyentes quizás van a llegar a un punto donde digan: yo no voy a caer, estoy bien firme. A mí nunca va a llegar la tentación o Satanás a tentarme porque yo soy un hombre de Dios, una guerrera de Dios, estoy firme. Pero Pablo dice: mire que no caiga. El que esté firme, el que piense estar bien firme, mire que no caiga. ¿A quién le ha pasado eso? ¿Solamente soy yo el que le ha pasado eso? A mí me ha pasado. A mí me ha pasado.
pensando que estamos firmes, que somos inmovibles, que no podemos ser movidos por nada, por ninguna tentación, ninguna mala palabra que nos ofendan. Llegamos, mis hermanos, a cometer errores graves como creyentes. Y eso es lo que nos hace ver el Evangelio. Cuando conocemos el Evangelio, mis amados, es que nos hace ver que somos imperfectos, que seguimos siendo pecadores y que hay solamente uno que cumplió la ley, que obedeció al Padre en todo. En todo fue tentado, mas nunca pecó. Es Cristo. Pero mis amados, ahora tenemos en quién refugiarnos. Tenemos a Dios. Y tenemos un abogado que no es corrupto, que no lo puedes comprar con dinero, con sobornos. Es Cristo. Los abogados de este mundo los puedes comprar dándoles más dinero para que ellos ganen un caso si es que has cometido algún crimen, alguna falta. Pero Cristo es perfecto. Lo tenemos a Él como abogado con el Padre. Así que dice ahí el apóstol Pablo, así que el que piensa estar firme, el que piensa, mire que no caiga. No dice, mire el que esté firme, dice el que piensa. Podemos ser tan engañados que podemos llegar a pensar que estamos firmes y que nunca vamos a caer. Es un pecado el pensar que estamos firmes. Es mejor decir, mira, Señor, no estoy tan firme, ayúdame. Orar siempre, Señor, no soy firme, no estoy firme. Necesito tu firmeza, que tú me sostengas para poder caminar en esta vida de cristianismo que no es fácil. Nuestro peor enemigo, ¿quién es? La carne. Después tenemos a Satanás y el mundo. Estamos rodeados de tantas cosas que para nada convienen. Así que es lo que dice él. Pero él lo dice porque algunos en la iglesia de Corinto estaban bien inflados de su orgullo. Se creían tan espirituales por tener tantos dones, pero ¿de qué les servían tener tantos dones si ellos vivían como los impíos? Ellos se jactaban de hablar en lenguas, de hacer tantas cosas, pero ¿de qué les servía? Como quiera, Pablo llegó a reprenderlos, a mandarles esta carta. Mis hermanos, es un peligro, un grave peligro creer que somos fuertes por predicar, enseñar, evangelizar, ofrendar, pero si no tenemos amor, no somos compasivos, no somos entendidos, no mostramos piedad, no somos humildes, mansedumbre, y nunca tratamos de restaurar a un hermano que ha caído, pues somos como una campana desafinada. Somos solamente puro hablar, pero sin acción. Y dije, ¿de qué nos sirve? No dije, ¿de qué te sirve? ¿De qué nos sirve? No debemos de confiar en nosotros mismos. Eso sería terminar en una gran caída. Si nos jactamos de lo que podamos hacer y pensamos que eso es lo que nos va a sostener a nosotros, estamos equivocados. No es por cuanto tú hagas, es por cuanto tú obedezcas y apliques la palabra a tu vida. ¿Recuerdan la parábola del fariseo y el publicano que Jesús les dijo a los escribas y fariseos? ¿A quién iba dirigida? Él estuvo hablando con esos hombres religiosos que se creían justos, perfectos, y se jactaban, estaban inflados de lo que ellos hacían, del diezmar, del ayunar, y que no eran pecadores como los demás, y oraban consigo mismos ellos. No hablaban con Dios, sino que ellos se jactaban, incluso en las calles, dice Jesús, en las calles estaban ellos orando para ser vistos por los hombres,
pero no eran vistos por Dios. Así que tú, ¿quién quieres que te vea bien a ti, Dios o el hombre? Podemos hacer tantas cosas, muchas cosas para impresionar a multitudes, pero si no impresionamos a Dios, ¿a qué nos sirve? ¿De qué nos sirve? Aquí no es un circo. Eso es cristianismo. Esto significa ser practicantes, hacedores de la palabra de Dios. Muchas de las veces, mis hermanos, queremos ser maestros antes de aprender, pero primero debemos ser humildes y ser aprendices. Hermanos, dejémonos ser discipulados para después poder ejercer el llamado de Dios en nuestras vidas como cristianos. Déjate, mi hermano, ser discipulado. Si hay algo que tú deseas hacer para la obra del Señor, algún niño, algún joven, pues podemos discipularte, no disciplinarte, discipularte. Ya tú vas a ver cuál es el llamado que Dios tiene para tu vida. Así que de todo eso está hablando el apóstol Pablo ahí en Gálatas 6:1. Regresamos ahí a Gálatas. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Ahí es el versículo 1, contiene bastante. Versículo 2 dice: sobrellevad los unos las cargas de otros y cumplid así la ley de Cristo. Lo que Pablo les dice a los Gálatas es que aprendan y decidan a compartir sus cargas de cada uno. Tú ves en las películas de soldados de guerras cómo los soldados están unidos por su nación, cómo pelean ellos juntos. Pelean juntos y nunca dejan a otro soldado tirado. Aunque casi muerto, ellos deciden regresar. Quizás tiran su arma y lo que ellos van enfocado es ir a levantar a aquel que está caído, que fue herido. Se llevan su cuerpo de él, no importándoles si quizás ellos también son disparados, pero esto es lo que ellos hacen como miembros de la hermandad militar. Aquí Pablo está diciendo que hagan lo mismo. Así como los soldados ven por el uno y el otro, así sean ustedes. Si ves que un hermano tiene una carga, pues sobrellevar su carga. Estar ahí para él. Anímalo. Ora por él. Ministralo. No lo dejes solo. Nosotros como creyentes debemos hacer lo mismo y ahí se cumplirá la ley de Cristo. Si hacemos esto, vamos a cumplir la ley de Cristo. ¿Cuál es la ley de Cristo? La que Cristo nos dejó en Mateo 5, 17 al 48. No voy a leer, pero solamente voy a leer los títulos. Mateo 5. Ahí habla sobre Jesús y la ley, Jesús y la ira, Jesús y el adulterio, Jesús y el divorcio, Jesús y los juramentos. ¿Y el amor hacia qué? ¿Hacia los que te aman? ¿Hacia los enemigos? De esto se refiere ahí el apóstol Pablo. Si sobrellevas las cargas los unos a los otros y escuchan lo que yo les digo, dice el apóstol Pablo, pues ustedes van a poder cumplir la ley de Cristo, y a eso se refiere. El amar, el perdonar, el restaurar, el ser humildes. Pero veamos un gran ejemplo del cumplimiento de la ley de Cristo en Lucas 10. Vamos a Lucas 10.
Espero que estén entendiendo todo esto, porque para mí me costó, hermanos, preparar todo esto. Pero quiero que salgan de aquí, pues, edificados. Lucas 10, 25 al 37. Aquí está el gran ejemplo del buen samaritano. ¿Quiénes eran los samaritanos? Eran personas que eran despreciados por los judíos. Pero aquí vemos que Jesús aquí va a hablar de un buen samaritano. Dice, versículo 25 de Lucas 10. Y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Aquí vemos a un maestro de la ley. Le preguntó a Jesús, ¿qué cosa haré para obtener la vida eterna? Y no sabiendo que en el Antiguo Testamento era por fe. Era todo por fe. Quizás no entendían, no miraban con claridad. Quizás Dios no se los había revelado a ellos. Pero ¿qué dice Jesús? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Les pregunta a Cristo a este hombre. ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? ¿Acaso meditas en la palabra? ¿Meditas en lo que lees? ¿O solamente lees por leer? Nosotros como cristianos, mis amados, debemos de leer y meditar y quizás profundizar más en versículos, en palabras, significados para saber de a qué se refiere Dios en su palabra. No seamos solamente esos que leen por leer para decir ya cumplí Dios. Ya leí un capítulo. Pero ¿de qué nos sirve leer un capítulo en 5 minutos? ¿Y por qué no hacerlo en 5 horas? Para profundizar en lo que los versículos dicen, lo que Dios nos quiere decir, transmitir. Quizás es lo que está diciendo ahí Jesús. ¿Cómo lees? ¿Lees por leer solamente? Maestro de la ley. Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido. Wow, bien has respondido, le dijo Jesús. Quizá le había dado una estrellita, como lo hacen en las escuelas los maestros, ¿no? O un snack, un dulce, por haber respondido bien. Dice Jesús en el versículo 28. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendió de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, hiriéndole, se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole, pasó ¿de qué? De largo, es como que lo ignoró. Pero vean quién era este hombre. Era un sacerdote. Alguien que ministraba ¿en dónde? En el templo. Los sacerdotes ministraban en el templo. Y aquí vemos que Jesús dice, aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viendo a aquel hombre que fue herido por manos de ladrones, que casi lo dejaron muerto, dice, pasó de largo. Un hombre que sabía la ley, conocía los mandamientos de Dios, conocía el amarás a tu prójimo como a ti mismo. Él practicó eso al ver a ese hombre ahí tirado. Quizás si hubiera visto a un perro casi muerto, quizás lo hubiera levantado, lo hubiera vendado, curado, como suele pasar hoy en día. Hoy en día la humanidad hace mucho más a favor del aborto, porque muchas personas están a favor del aborto.
Muchas personas hacen mucho más por mascotas que luchar en contra del aborto. Hay personas que muestran más amor, más ternura, más cuidado, más compasión por los perritos de la calle. Y no está mal, porque son creación de Dios. Pero quizás esas personas están a favor del aborto. Al igual que este hombre. Pasó de largo mirando a este hombre ahí tendido, casi muerto. Y dice el versículo 32. Asimismo, un levita. ¿En dónde ministraba un levita? En el templo también. Ellos se encargaban de qué? De las alabanzas, de los instrumentos. Y hoy ya no hay levitas, mis amados. Hoy escuchamos a muchos predicadores decir, el grupo de alabanza, pasen los levitas a ministrar las alabanzas. No son levitas. No sirven en el templo en Jerusalén. Así que hay términos, palabras que ya no aplican para nosotros. Ni profeta, ni apóstol, ni levitas, ni nada de eso. Pero aquí vemos que dice, asimismo un levita llegando acerca de aquel lugar y viéndole pasó de qué? De largo. Hizo lo mismo que el sacerdote. Hombres que sabían, conocían de la ley, no le hicieron caso a este hombre que estaba ahí muerto, casi muerto. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a qué? A misericordia. Este hombre mostró más misericordia, más compasión por este hombre que estaba herido, más que el sacerdote y el levita. Aquí vemos que este hombre ciertamente cumplió la ley de Cristo y no los judíos. Este hombre que era hecho o visto menos por los judíos fue quien fue movido a misericordia y acercándose, dice, vendó sus heridas, echándole aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. No solamente le dio unas palabras de aliento, no solamente lo cuidó, sino que él se lo llevó con él. Y lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, miren, aquí él aún pagó por el cuidado de este hombre. No solamente lo vendó, se lo llevó, sino que ahora él lo encarga y paga por su cuidado. ¿Quién va a hacer eso? ¿Quién va a hacer hoy en día si en México sabemos que si alguien va de gravedad a un hospital, no te atienden si antes tú no pagas? ¿Te imaginas que tú vayas a México y que te digan van a ser 20,000 pesos y que alguien diga, mira, alguien que no conozcas, miren, aquí está mi chequera o en efectivo, o yo voy a pagar esos 20,000 pesos por él? Eso es misericordia. Eso es lo que este hombre hizo. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele, dice, y todo lo que gastéis de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Él no solamente estuvo dispuesto para sanarlo, para cuidarle, para llevárselo y para pagar, sino que él estaba dispuesto para dar aún más si el mesonero iba a gastar más en su cuidado. Y dice Cristo, ¿quién de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? ¿Cuál crees tú que de estos 3 fue el prójimo? Él dijo, el que usó de misericordia como él, con él. Entonces Jesús le dijo, ve, ya haz tú lo mismo. Qué lección, ¿no? Era para este hombre, un hombre conocedor de la ley. Respondió bien. Cristo le cuenta esta parábola y le dice, ve y haz tú lo mismo. Él cumplió con la ley de Cristo. A eso se refiere el apóstol Pablo, cuando él dice esto ahí en Gálatas 6:2. Sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo.
Pero ahí en Lucas, Jesús intencionalmente escoge la élite religiosa, los hombres que estaban delante del pueblo de Israel, los expertos en la ley, como ejemplo de personas sin misericordia, porque así eran ellos. Pero Él le dice, ve y haz tú lo mismo. Pero Cristo usó este ejemplo porque así eran ellos. No es que en Cristo había favoritismo, o Él quería hacer o dejar mal al sacerdote y al levita, sino que Jesús sabía que así eran ellos, faltos de qué, de misericordia, de amor, de compasión, de estar ahí para ayudar a alguien que estuviera herido. Cristo le dice, ve y haz tú lo mismo. Ahora Dios te dice a ti, mi amado, ve y haz tú lo mismo. Y no quiero que digas, oh, el hermano dice, ahora Dios te dice. No, si tú has escuchado la palabra, esta palabra también aplica para nosotros. Cumplir la ley de Cristo, que está en Mateo 5. Debemos de hacer también nosotros compasivos. Mirar en dónde está la necesidad, quizás. Llevarles una despensa, una viuda, un huérfano que ustedes conozcan, alguien que está enfermo, si podemos, como creyentes, ayudarlos. Aquí no solamente se le va a ayudar a los miembros, a los congregantes de este lugar, como muchas congregaciones que solamente se le ayudan a los que dan el diezmo. Y si no diezmas, pues, perdóname, para ti no hay ayuda. Son cosas, mis amados, que son reglas puestas por hombres. Sabemos de alguien que está en necesidad, si podemos ayudar, ahí vamos a ayudar, vamos a aportar. Así que ahora sí ya conocen cuál es la ley de Cristo. Regresamos a Gálatas 6, 3. Ahora dice Pablo, porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Mis hermanos, la confianza excesiva de uno mismo nos puede cegar y engañar para no ver nuestras faltas, pero sí las faltas de los demás. Si te crees tú ser algo, no siendo nada, así mismo te engañas, o así mismo nos engañamos. Si pensamos que somos mejores que los demás, no siendo nada, nos engañamos. Si pensamos que en nosotros nunca va a haber una enfermedad, una necesidad, y que estamos siempre bien, que siempre va a haber trabajo, nos engañamos. Todo puede pasar en esta vida. Podemos perder a un hijo, a un cónyuge, el trabajo. No estamos exentos, mis amados. Las cosas en este mundo cambian. La salud de nuestros cuerpos cambian. Versículo 4. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Nosotros debemos evaluar y ver por qué hacemos lo que hacemos en la obra del Señor. Más yo tengo que evaluar y ver por qué es que yo lo que yo hago, lo hago. Si yo lo hago para ser visto por los hombres o para que me vean por Facebook solamente, estoy en un grave problema. Pero Dios sabe por qué lo hago. A través de estos medios, por la gracia de Dios, es que podemos nosotros transmitir el Evangelio y quizás otros puedan aprender un poco más de la palabra. Así que debemos de evaluar por qué hacemos lo que hacemos en la obra del Señor. Si lo hacemos
por los motivos correctos, entonces podremos regocijarnos en lo que el Señor Jesús ha hecho en nuestras vidas, y no simplemente a causa de las faltas que vemos en los demás. Si hacemos lo que hacemos por gratitud, por lo que Cristo ha hecho en la cruz del Calvario por nosotros, mis amados, ese es motivo suficiente para gloriarnos en lo que hacemos. Si salimos con los hermanos a evangelizar, a predicar, lo hacemos porque sabemos de dónde nos salvó el Señor, de dónde nos rescató. Y no hicimos nada en nuestras manos para ser llamados por Él. Aquí, ¿quién hizo algo para ganarse el favor de Dios? Nadie, porque no hay buena obra que sea suficiente. No hay ningún esfuerzo humano que sea suficiente para que Dios diga, mira, te aplaudo, ven conmigo. Te voy a llamar para que sufras y padezcas como el apóstol Pablo. ¿Tú hubieses querido eso? ¿Que fueras vituperado? Que mi hermano Felipe, que seas visto como ya un aleluya, un cristiano que ha cambiado y ya no toma? Usted ha pasado por mucho eso. Lo han hecho menos por eso. Eso lo digo para que Cristo sea exaltado, mi hermano. Versículo 5. Dice, porque cada uno llevará su propia carga. Cada persona ha de dar cuentas de sus faltas y no debe de culpar a nadie más por ello. Cada quien va a llevar su propia carga. Si tú culpas a otros por la causa de tu desobediencia a Dios, eres sin duda un irresponsable, primeramente ante los ojos de Dios y por segundo, ante los ojos de los demás que te rodean. Jeremías 31. Es lo último que voy a leer. Jeremías 31, 29 al 31. Jeremías capítulo 31, versículo 29 al 31. Dice, en aquellos días no dirán más, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera, sino que cada cual morirá por su propia maldad. Los dientes de todo hombre que comiere las uvas agrias tendrán la dentera. Lo que dice aquí el profeta Jeremías es que en ese día hubo arrepentimiento y todos aceptaron su propia culpa y no culparon a nadie más por su pecado, por su maldad. Nosotros somos responsables de nuestras acciones. Somos responsables de nuestras consecuencias. Y no lleguemos a ser como Adán, que él quiso culpar a la mujer que Dios le dio. Y después Eva quiso culpar a la serpiente. No debemos ser nosotros irresponsables. Seamos responsables de nuestras acciones. Y aceptemos lo que venga como consecuencia. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Cada quien llevará sus propias cargas. Pero si tú conoces de alguien, un hermano que ha fallado, ha caído en un grave pecado, pues estad ahí a su lado. No para ser cómplice de su pecado, sino para que tú lo animes a que él pueda ser restaurado y venga al Señor, venga a Cristo, arrepentido y vuelva al cuerpo de la familia en la fe. Así que este fue el tema. Disciplina, misericordia, restauración. O disciplina, mansedumbre, restauración. Amén. Es que mis hermanos, ¿quién nos amó y dio su propia vida a pesar de ser como éramos y aún siendo todavía pecadores? Y Él sigue intercediendo por nosotros. Es Cristo.
Cristo dio su propia vida. A pesar de cómo éramos, Él dio su vida por nosotros. En que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y aún seguimos pecando, le seguimos faltando al Señor, y Él sigue ahí intercediendo por nosotros. Tenemos a un rey que no es como los reyes de este mundo, que muere, que perece. Es un rey eterno, que Él está ahí siempre para ¿qué? Interceder por nosotros. Pero no olviden que aquel que Dios ha tomado por hijo también lo puede llegar a ¿qué? A disciplinar. Pero nos perdona. No te voy a decir, mira mi hermano, te vas a perder tu salvación. No, tenemos a Cristo, que Él aboga por nosotros siempre. Así que la disciplina es importante, no para humillar, sino para restaurar con misericordia. Oremos. Padre, Señor, te damos las gracias, Señor, porque en esta porción de las Escrituras, Señor, hemos comprendido, Señor, pues que somos imperfectos y que algún día, Señor, pues como otros días anteriores hemos fallado, vamos a seguir pecando, Señor, y fallando, Señor, pero lo que nos consuela, Señor, es que ahora tenemos a Cristo, Señor, quien intercede por nosotros, Padre.